Vivimos en un tiempo en las que muchas voces suenan al mismo tiempo. Podemos ver en las redes sociales o a nuestro alrededor distintas doctrinas de la fe que nos bombardean muchas veces con mucha información. Algunos de ellos nos animan a seguir a Cristo con fidelidad, pero otras, muchas también, desvían un poco nuestro camino a través de un evangelio de la comodidad, de la prosperidad y de una fe que nos genera compromiso. En medio de todo esto es necesario que en la iglesia hayan creyentes firmes y comprometidos con la obra para que permanezca la sana doctrina. Hoy Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros que tenemos un llamado por parte de Él. Un llamado primeramente a ser fieles al mensaje del Evangelio, a perseverar en medio de la oposición y a transmitir la fe a la siguiente generación. Meditaremos en el capítulo 4, ¿de qué libro era? A algunos se les escapó Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, así que les pido mientras que abran sus Biblias. Para los que no saben dónde está después de Primera de Timoteo, por si acaso. Ya, contarles un poco, Timoteo era un joven pastor que había acompañado a Pablo en su segundo viaje misionero. No sé si todos recuerdan el viaje el acontecimiento por el cual se conoce este viaje misionero de Pablo, que fue que iban viajando y el Señor, el Espíritu Santo, no les permitía entrar a algunas ciudades, hasta que Pablo soñó con un hombre que le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Pasa por Macedonia y ayúdanos. En este viaje fue que Timoteo se incluyó al equipo misionero de Pablo y Timoteo quedó en la ciudad de Éfeso, ya pastoreando la iglesia de Éfeso. Pablo lo llegó a considerar, en algunos versículos se dice así, como su hijo amado en la fe. Y en el momento que Pablo escribe, ¿cierto? Pablo está en la cárcel y Timoteo está en la ciudad de Éfeso. Pablo sabe que su muerte estaba próxima. Por lo tanto, aunque esta comisión que él escribe, los versículos que leeremos, tienen un propósito también con la iglesia de Éfeso, su proyección va mucho más allá que la iglesia de Éfeso. Lo que tenemos aquí es una forma de un cambio de guardia. Las palabras de un hombre que está próximo a su muerte, que las dirige hacia su heredero. Utiliza la metáfora del atletismo en los versículos 7 y 8. Podríamos decir que equivale a la entrega del testigo en una carrera de relevos. Eso es lo que Pablo está escribiendo a este joven Timoteo en el pasaje que leeremos a continuación. Se han integrado algunas personas, así que leeremos los primeros 5 versículos de momento. Yo tengo la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Primer versículo. Pablo empieza escribiendo: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente lo siguiente. Y el apóstol Pablo le está dando a Timoteo un encargo solemne, un encargo importante. No solo es una recomendación o un consejo. Y este encargo se basa en 4 puntos que Pablo nombra en este primer versículo. Primero, parte diciendo: en presencia de Dios. Pablo está presentando a Dios como un testigo y a la vez como una autoridad suprema que respalda lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Como segundo punto tenemos a Cristo Jesús, que Pablo lo presenta como el juez y también como el Señor del ministerio. Tercer punto, cuando Pablo dice por su manifestación, está haciendo relación a la segunda venida de Cristo. Y por último y cuarto punto, y por su reino. El ministerio de Timoteo no se iba a limitar a esta vida, no porque él
sea un ser eterno, porque Timoteo no es un ser eterno, pero al Dios al que servía sí lo es. Entonces las cosas que Pablo y Timoteo iban a hacer repercutían en un reino eterno. Entonces, por estas 4 cosas le encomendó lo que leeremos a continuación, ¿cierto? Primero, Dios como testigo, Cristo como juez y Señor, la certeza de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Estos puntos le tienen que recordar a Timoteo que su ministerio no se desarrolla solo ante los hombres, sino en presencia de Dios, bajo la autoridad de Cristo y con la mirada puesta en el juicio venidero y en la eternidad. Esta perspectiva escatológica, ¿cierto?, hacia el futuro, le da al encargo otra importancia. Estos 4 puntos que Pablo nombra ya en el primer versículo le dan al encargo que él le quiere encomendar a Timoteo otra importancia. Nombró a Dios, a Cristo Jesús, su segunda venida y que el reino es eterno. Por estas 4 cosas, Timoteo, te encargo lo siguiente. Primer punto del versículo 2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Le da estos 5 mandatos o 5 imperativos a Timoteo. Partamos por el primero, predica la palabra. Por encima de todo lo demás, Timoteo deberá proclamar el mensaje del Evangelio. Y este es el llamamiento desde el primer capítulo de esta epístola hasta más o menos el tercero. Y la palabra original significa proclamar. Literalmente, dar a conocer oficial y públicamente un asunto de gran significado e importancia. Y en este contexto, dar a conocer a Jesús, dar a conocer el Evangelio. Predica la palabra, predica que Jesús vino a la tierra y resucitó de los muertos y que ahora estamos esperando su segunda venida. Segundo punto, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y acá el griego no nos deja en claro a qué se refiere, por lo que salen 2 conclusiones. Timoteo deberá persistir en esta tarea encomendada, sea bien recibido o no sea bien recibido. Y la segunda conclusión es que Timoteo tiene que estar listo para cuando la predicación se presente en un momento oportuno o en un momento que no sea oportuno. Es decir, Timoteo tiene que estar siempre preparado para predicar la palabra de Dios. Ya tenemos 2 puntos, predicar acerca de Jesús y estar preparado para hablar acerca de Él en todo momento. Tercer punto, y acá nombro los 3 que quedan, amonesta, reprende y exhorta. Estos puntos se relacionan con su tarea como encargado de la palabra. Timoteo tendrá que amonestar y convencer de culpa a aquellos que estén en error, reprender a aquellos que no se toman en serio esta corrección y que siguen en pecado, y por último, exhortar, que lo podemos comparar con instar o animar a los demás creyentes. Es decir, Timoteo tendrá que convencer de culpa a los hermanos, reprender a aquellos que quieran seguir en pecado y animar a su congregación. Timoteo tendrá que llevar estas 3 últimas tareas con mucha paciencia e instrucción. Así termina diciendo el versículo. Y estos 2 puntos los entenderemos en el versículo siguiente, porque no todos le van a prestar atención. Versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. El versículo 3, ¿cierto?, parte diciendo por qué, aclarando el por qué tenía que hacer estas tareas con mucha paciencia y con mucha instrucción. Predica, prepárate para hacerlo, pase lo que pase, amonesta, reprende y exhorta con toda paciencia, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. En este caso, las palabras de Pablo no se centran en las personas que están fuera de la iglesia, sino que en los mismos creyentes, en los miembros de la iglesia, que no soportarán la sana doctrina que va a predicar Timoteo, y que se van a rodear de un gran número de maestros en los que solo les dirán lo que quieren escuchar. A eso hace referencia con la comezón de oídos. Solo esta gente que no quiere recibir la sana doctrina va a escuchar maestros que le van a decir lo que sus oídos quieren escuchar, no recibiendo la sana doctrina que debe predicar Timoteo. En la primera carta de Timoteo, Pablo le escribe lo siguiente:
Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Esta situación estaba pasando. Habían hermanos de la iglesia que no estaban aceptando, ¿cierto?, la sana doctrina. Y no le está diciendo a Timoteo que este problema va a terminar. Pablo en ningún momento le dice, siga haciendo estas cosas y van a desaparecer las personas que siguen falsas doctrinas. No le está diciendo eso. Habían en ese momento en la iglesia de Éfeso personas que no seguían la sana doctrina, y si Pablo y Timoteo seguían predicando, iban a seguir existiendo estas personas. Pablo a Timoteo no le promete, cierto, que las cosas van a mejorar, sino que le advierte que esto pasa y seguirá pasando, y que en medio de eso él tiene que seguir con su labor, que es predicar el Evangelio. Versículo número 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Este patrón se repite en las cartas de Pablo a Timoteo, con palabras como pero tú, pero en lo que a ti respecta, y ahora se reanuda con otra comisión. Ya le comisionó que predicara, que exhortara, ¿cierto?, que estuviera listo en todo momento, que lo hiciera con mucha inteligencia y con mucho cuidado, y ahora le da 4 imperativos más. Pero tú, primero, sé sobrio en todas las cosas. Este verbo significa ser prudente, por lo que Timoteo está llamado a mantenerse en una actitud de sosiego y de dominio propio. Las personas se dejarán llevar por cualquier cosa porque tienen comezón de oídos, pero Timoteo deberá tener una actitud vigilante, atento, para no ser arrastrado por estas falsas doctrinas. Segundo punto, sufre penalidades, es decir, soporta dificultades. Tercero, hace el trabajo de un evangelista, haciendo referencia, ¿cierto?, a la primera tarea encomendada a Timoteo, predica la palabra. Y cuarto punto, cumple con tu ministerio. Con esta frase que abarca todo lo anterior y a su vez va mucho más allá, Pablo concluye el encargo que le está haciendo a Timoteo. Y hasta este punto Pablo se ha dirigido solamente a Timoteo, no ha hablado aún de su propia vida. Sin embargo, aunque esta carta fue escrita hace siglos y era dirigida a una persona específica, ¿podemos aplicar sus principios a nosotros hoy? La respuesta es un rotundo sí. Cada uno de nosotros ha recibido dones y un ministerio por parte del Señor. Y somos llamados a ejercerlos, a ejercer nuestro ministerio con responsabilidad. Si nos ponemos en el lugar de Timoteo, podemos oír a Pablo exhortándonos a nosotros, a usted mismo, a predicar la palabra, a estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, a corregir y a reprender cuando sea necesario, y a animar a otros con mucha paciencia y con mucha instrucción. Esta es una llamada personal para cada uno de nosotros. Así que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. Las mismas tareas que Pablo le estaba encomendando a Timoteo, el Señor las está encomendando a cada uno de nosotros. Por eso entonces debemos tomarnos en serio nuestras responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Y voy a hablar de algunas actividades dentro del culto. El portero, por ejemplo, con su cordial saludo en la entrada, puede causar que una visita quiera volver al sentirse acogida y valorada. El coordinador y el predicador deben enseñar una sana doctrina desde acá del púlpito y mostrar diligencia al escoger las alabanzas, ¿cierto?, al armar un programa con anticipación, y el predicador de comprometerse a estudiar el pasaje que quiere enseñar a la iglesia. Quienes tienen, por ejemplo, el don de servicio, tienen que seguir practicándolo con humildad, sin buscar el reconocimiento. Los músicos, el equipo de audiovisual deben mostrar compromiso ensayando en casa y sirviendo con excelencia. Estas son actividades dentro del culto, pero también somos llamados a predicar la palabra no solo acá adentro, sino que la más importante, me atrevería a decir, que es fuera de estas paredes.
ese es cada uno de ustedes tiene ese ministerio. Predicar la palabra, exhortar, animar, estar preparados para hablar de Jesús a tiempo, a destiempo, en su trabajo, con su familia, con sus vecinos. Así que ese hermano también es su ministerio y debe cumplirlo con responsabilidad. Por lo tanto, las palabras de Pablo a Timoteo también son para cada uno de nosotros. Y aunque veamos que otros, incluso dentro de nuestras propias iglesias, han caído en enseñanzas equivocadas o no escuchan la corrección, debemos mantenernos sobrios, soportar las dificultades y cumplir con nuestro llamado evangelístico y perseverar en nuestro ministerio. Todas las palabras que Pablo le encomendó a Timoteo son aplicables para nosotros el día de hoy. Que esta exhortación, ¿cierto?, de Pablo nos lleva a examinarnos cómo estamos sirviendo hoy. Y para lograr todo esto es súper importante que tengamos un corazón enseñable como lo era Timoteo. Necesitamos en nuestra vida permitir que Pablos, aquellos hermanos con más madurez y más experiencia en la fe, nos exhorten, nos corrijan y nos animen, para así nosotros nos mantengamos firmes en la sana doctrina. No basta con escuchar solo lo que queremos oír, sino que también lo que necesitamos oír. Por eso en nuestra vida necesitamos Pablos, rodearnos de Pablos, personas que con más experiencia nos estén enseñando cómo tenemos que vivir esta carrera de la vida, esta carrera cristiana en la fe. Entonces nos podemos hacer preguntas. ¿Estoy siendo responsable y fiel en mi ministerio, ya sea la responsabilidad cierto de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿He caído en la rutina de hacer las cosas solo por hacer? Algo que yo creo que siempre nos ha pasado a la mayoría de nosotros es que nos pueden contar algún problema y le decimos a esa persona, voy a estar orando por ti, y se nos olvida y nunca oramos por esa petición. Tenemos que ser responsables con nuestro ministerio y ser comprometidos para que las demás personas puedan conocer acerca de Cristo. Predicar el Evangelio. Hoy es un buen día entonces para redireccionar nuestro servicio, pues como dijo Pablo en los primeros versículos, estamos sirviendo a Cristo a favor de un reino eterno. Y esto hay que hacerlo hasta que Él venga. Como vemos en los versículos ahora del 6 al 8, que es lo que leeremos a continuación, Pablo se está disponiendo a abandonar esta escena. En estos primeros 5 versículos, Pablo estaba encomendándole este encargo a Timoteo, que predique, que exhorte, que esté preparado en todo momento y que él no se deje guiar por las falsas doctrinas. Ahora Pablo recién va a empezar a hablar de él. Por lo tanto, como sabemos, Pablo estaba a punto de fallecer. Él sabía que su tiempo se acercaba. Entonces, el mensaje que le está transmitiendo a Timoteo toma un sentido de más urgencia. Es más urgente lo que Pablo le está compartiendo a Timoteo. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo no estaba esperando sobrevivir a su encarcelamiento y utiliza estas dos metáforas para explicarlo. Primero, dice que está a punto o ya está siendo derramado como una ofrenda de libación, haciendo referencia a las ofrendas de vino que eran derramadas en el santuario, y eso lo podemos ver en el libro de Números 28:7. Por esta razón, Pablo está queriendo decir que su vida está siendo derramada delante del Señor. Como segundo punto, para expresar el que su vida estaba a punto de llegar a su término, el tiempo de mi partida ha llegado. Según el griego, hace referencia a cuando hay que desarmar un campamento o el acto de soltar las amarras de una embarcación. Acá entonces podemos ver a Pablo que está hablando claramente de su muerte. Llegó el momento de soltar las amarras de su embarcación. Él sabía que no iba a sobrevivir a este tiempo de encarcelamiento. Versículo número 7. He peleado entonces la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Acá hace otro cambio de metáfora y habla acerca del atletismo, ¿cierto? Relacionado al video que vimos en un principio. He peleado la buena batalla. Literalmente, en el original significa
he participado en la noble competición. ¿Cuál noble competición? El Evangelio, la carrera de la fe. Pablo le nombra la noble competición. Que Cristo lo haya escogido para competir, él lo llama noble, la noble competición. He terminado la carrera. Su fe aún no termina, su vida, aún no termina, pero Pablo ya estaba insinuando que lo haría y que junto con ella también terminaría su ministerio. He guardado la fe. Pablo preservó la fe, la sana doctrina, y si leemos los versículos 16 y 17 de este mismo capítulo, muestran que aún cuando estaban todos en su contra, él siguió defendiendo la fe. Versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo regresa entonces a esta metáfora del atletismo, pero lo hace sacando nuevamente la segunda venida de Cristo, la cual la nombró también en el primer versículo. Con la finalización de esta carrera, de esta honorable competición, los vencedores reciben una corona de justicia. Y Pablo, como vencedor de esta honorable competencia, recibirá su corona. Esta corona se la entregará el Señor, el juez justo, el día de su venida. Y no solo a él, sino a todas las personas que estén esperando la venida de Cristo, fieles al Señor. Ellos recibirán esta corona. Después de haber exhortado a Timoteo a cumplir su ministerio con fidelidad, Pablo ahora nos abre su corazón y nos muestra una perspectiva un poco más personal. Él sabe que su vida está a punto de acabar y ya no escribe como un comandante en batalla, sino como un soldado que ya ha peleado con honor, como un atleta que ya ha corrido con mucho esfuerzo y como un siervo que ha sido fiel hasta el último día. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros llegara a nuestro último día y pudiésemos decir lo mismo que Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Pablo no está terminando su vida con miedo, sino con esperanza, a la espera de esta corona de justicia, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y esta corona no es solo para él, sino para todos aquellos que están esperando la segunda venida del Señor, viviendo con fidelidad. Hasta el pasaje anterior que leímos los estaba llamando a ser como Timoteos, personas enseñables, ¿cierto? Pero también tenemos que ser como Pablo. Tenemos que animar a otros, corregir a otros, acompañar, orar y enseñar a los que están creciendo en la fe. En nuestra vida cristiana nos va a tocar a veces ser Timoteos y en otras ocasiones nos va a tocar ser Pablo. Tenemos que ser esa persona capaz de predicar, de enseñarle a los creyentes nuevos cómo es este caminar en la carrera de la fe. Por lo tanto, terminar la carrera como Pablo no solo es una meta personal de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sino que pasa a ser una meta de todo el cuerpo de Cristo. Si bien la salvación es personal, tenemos que preocuparnos de nuestro hermano que va corriendo en esta competencia a nuestro lado. Aquel hermano que empezó y que va un poco más atrás que nosotros, tenemos que preocuparnos por él. Esta carta leída nos deja un mensaje claro y profundo. Pablo, desde una celda y en los últimos días de su vida, no escribe palabras vacías y no escribe por escribir. Es un llamado urgente, lleno de verdad, dirigido a un joven que representa a la siguiente generación del liderazgo cristiano. Como hemos visto, estamos llamados a ser como Timoteo, obedientes y enseñables, pero también como Pablo, personas que guíen a otros. Pero por eso en nuestras iglesias, independientemente de las edades, necesitamos Timoteos que estén dispuestos a aprender y Pablos que estén dispuestos a enseñar. Necesitamos nuevos creyentes que escuchen la voz de la experiencia de los creyentes que llevan más tiempo en el camino de la fe. Todos estamos en esta carrera y no se trata, hermanos, de quién llega primero, sino se trata solamente de llegar, de perseverar hasta el final. Y eso lo haremos con la ayuda de nuestro hermano, de la persona que está sentada a su lado.
manteniéndonos fieles hasta que Él venga a buscarnos. Lo que Pablo, cierto, estaba haciendo con Timoteo era delegarle la responsabilidad, cierto, a la generación que venía después de él. Timoteo era la siguiente generación. Y voy a leer un pasaje que cuando yo era más pequeño me lo enseñaron también y hasta el día de hoy me acompaña. Y precisamente es uno que Pablo le escribe a Timoteo. Primera de Timoteo 4, 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. A los que vienen, cierto, abajo de todos nosotros, los niños que andan dando vueltas, los adolescentes, que nadie menosprecie su juventud, sino que sean un ejemplo para todos nosotros.